Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de los lunes y como siempre engancho un poquitito de donde terminamos el otro día para poder continuar y voy a empezar a compartirles un poquitito acá. Ténganme paciencia, que estoy tratando de encontrar. Acá está. Ahí estamos compartiendo. Eh, Estos son los dos versículos con los que terminamos el otro día. Estábamos, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que había dos columnas. La columna de la izquierda que tenía los días 1, 2 y 3, donde Dios estaba poniendo orden, porque la tierra estaba desordenada. Los días 4 y 5 y 6, que vamos a empezar a ver hoy, la tierra estaba vacía. Entonces, lo que Dios va a hacer en día 4, 5 y 6 es llenarlo. Pero todavía estamos terminando poniendo orden de este lado. Y entonces en el día 3 habíamos leído que dijo Dios: produzca la tierra hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Yo había remarcado qué importante para el Señor cuando crea, que dice que el árbol que dé fruto lo haga según su género. Y esto tiene que ser un llamado. Es decir, cuando nosotros nos reproduzcamos en discípulos cristianos, los vamos a reproducir según nuestro género. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro género sea el género de Dios, el género de Cristo, y no un género absolutamente carnal o humano. Y dice que su semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde. Fíjense el contraste, ¿no? Dios dice y la tierra obedece. La voz de Dios, la palabra de Dios es suficiente para crear vida. En este caso, habíamos dicho que crea la vida vegetal, todo el mundo vegetal, que es el que estudia la botánica. Entonces el versículo 12 decía: produjo la tierra hierba verde que da semillas según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Eh, ¿Qué es lo bueno de todo esto? Lo bueno del día 3 es que separó el agua, los mares, de la tierra. Y es bueno porque completa el día segundo. Ustedes recordarán que en el día segundo, Dios al crear separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Pero en el día 2 no aparece la expresión y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque lo reserva hasta el día 3, hasta este momento, donde separó el agua de arriba del agua de abajo, y en el día 3 separa el agua de abajo de la tierra. Ahora sí, está terminado la puesta en orden de esta columna del día 1, 2 y 3, y entonces sí, él lo mira y dice: ahora sí, esto es bueno. Y continúa en el versículo 13 simplemente diciendo: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Recuerdan que el día 1 no se decía día primero, está mal traducido primero. La palabra en hebreo era día 1, único, totalmente diferente de cualquiera de los que venga después. El día segundo era segundo, no era el día 2. El día tercero es tercero, no día 3. De tal manera, el día cuarto, quinto, sexto y el séptimo, todos son exactamente el mismo tipo de expresiones, diferente del día 1, porque en el día 1 es donde se produce la creación especial. Y también les había dicho que prestaran atención a la palabra árbol que aparece acá, porque la vamos a ir viendo en el capítulo 2,
en el capítulo 3 y tiene una cantidad de connotaciones. El árbol, la palabra árbol, es un símbolo muy fuerte y muy poderoso. Para que vayan teniendo una idea, Cristo murió sobre un árbol. A veces la Biblia lo traduce, Cristo murió en el madero o fue clavado al madero. Esa palabra traducida como madero, la palabra original es árbol. Y cuando veamos capítulo 2, capítulo 3, vamos a entender todavía mucho más en profundidad todo el significado que hay detrás de la palabra árbol. Así que si lo marcan, hagan un círculo, prepárense, guárdense esto y vamos a ir extendiendo todavía más en un tema muy importante. Ahora, cuando Dios crea esto, Él dice, árbol que dé fruto de acuerdo a su semilla, a su género, a su especie. Entonces, el otro día yo les leí un versículo del Nuevo Testamento, hoy les voy a leer dos más, donde aparece este concepto que les estoy contando de árbol. En Mateo capítulo 7, 19, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Se dan cuenta la conexión con el árbol que da fruto según su especie? Y Mateo dice, todo árbol que no da buen fruto, es decir, que no da de acuerdo a la especie, no sirve. Es cortado y echado al fuego. Y Jesús usa esta imagen para hablar el contexto es cuando él estaba explicando acerca de los verdaderos profetas y los falsos profetas. Los verdaderos profetas existieron en el Antiguo Testamento y el propio Jesús dijo que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Pero en sus advertencias reiteradas en el Nuevo Testamento y también las de Pablo, aparece que falsos profetas vendrán en nombre de Dios tratando de engañar a muchos. Entonces, fíjense cómo el árbol que es la cruz de Cristo, donde Cristo muere, tiene que dar fruto de acuerdo a su especie y tiene que dar un mensaje de acuerdo a su especie. Por eso el tema de los profetas está conectado con esto. Y por los frutos, por las acciones, por las obras, es que uno conoce el fruto de ese árbol. Cada uno de nosotros, Jesús dijo, tome su cruz y sígame. ¿Qué dijo? Tome su madero y sígame, o si quieren, tome su árbol y sígame. ¿Para qué? Para producir los frutos que produjo el madero, que produjo la cruz, el fruto de Cristo. Otro versículo que también habla de lo mismo, Mateo 3:10, que también está en Lucas 3:9, dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí es Juan el Bautista el que advierte sobre la necesidad de producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, espero que empiecen a hacer la conexión que árbol está conectado con los frutos que producimos. Son dos palabras que uno tiene que asociar en la cabeza para que cada vez que aparezca uno piense en el fruto que produce esa persona. Les leo otro pasaje de Lucas 13, versículos 6 al 9. Dice, la parábola de la higuera estéril. Esta la deben conocer, recordarán cuando Jesús maldice la higuera. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella
y no la halló. Este es un relato que hace Jesús en una de sus parábolas. Es más, cuando Jesús se encuentra yendo hacia Jerusalén con una higuera que no tenía fruto, la maldice y la higuera muere. Detrás de la higuera, de la imagen de la higuera, detrás de la imagen de los árboles, aparece el tema de producir fruto. Un cristiano que no produce fruto entra en la categoría de un árbol que no produce fruto. Simplemente les pongo esto para que empiecen a hacer lo que es muy difícil hacer, conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con partes diferentes de la Biblia. Entonces, fue la tarde y la mañana, el día tercero, y con esto terminamos la primera columna que habíamos mencionado. Acá se las pongo de nuevo. La primera columna estaba desordenada y Dios pone orden. En el día 1, las tinieblas y la luz no se distinguían. Dios pone orden y separa las tinieblas de la luz. En el día 2, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el día 3, separa los mares, las aguas de abajo, de la tierra. ¿En qué consiste? Este es un punto muy importante, préstenle atención. ¿En qué consiste para Dios poner orden? ¿Dónde estaba el orden? El desorden. El desorden estaba en que las cosas estaban mezcladas. Aplíquenlo a las mezclas con las que a veces convivimos. Pero mi énfasis quiere ir en otro lado. El desorden significa las cosas están mezcladas. Como dice el tango cambalache, la Biblia al lado del calefón. Está todo mezclado, como en los viejos cambalaches. ¿En qué consiste para Dios poner orden? En separar. Separar luz de tinieblas, separar aguas de arriba de abajo, separar agua de la tierra. Ahora, ¿saben en hebreo qué significa o cómo se traduce la palabra separar? Con la palabra santo. Cuando Dios dice sean santos porque yo soy santo, ¿qué está diciendo? Estén separados, no estén mezclados, donde no se puede saber qué es luz, qué es tiniebla, qué es agua de arriba espiritual, qué es agua de abajo, qué es agua, qué es tierra, está todo mezclado. Ser santo significa estar claramente distinguible, ser diferente de las mezclas que hay en nuestro mundo. Entonces, la primera columna, si ustedes me permiten resumirla en una palabra, ¿qué hizo Dios? Dios santificó los primeros 3 días porque dividió, separó lo que tenía que ser separado. Creó el escenario donde ahora van a empezar a pasar cosas, pero primero tenía que separarlo. Por eso el énfasis tan importante de Dios sobre nosotros en que tenemos que ser santos. Ahora vamos a la... Sí. No, hay una pregunta en relación a al árbol. Su lema dice, sí. Adán y Eva, desde el principio, ¿no? Se cubrieron con hojas de higuera. Después está la parábola de la higuera, Jesús maldice la higuera. O sea, ¿tienen relación? ¿Hay algún motivo especial por el cual se refiere tantas veces a la higuera? Sí, la higuera es el fruto o el árbol símbolo de Israel. La higuera y la parra, pero sobre todo la higuera. Cada vez que aparece la higuera, la idea es el pueblo de Israel, que da un fruto dulce, que se suponía que tenía que dar un fruto dulce.
Cuando se habla de la vid implantada sobre la raíz básica, está haciendo mención de que la raíz que había sido creada, el tronco con la raíz, era el árbol original, pero como no da fruto, es cortado y echado al fuego y se implanta un nuevo árbol que sí va a dar fruto. Entonces, ¿cuál es el árbol original? El árbol original es Israel. Como no dio fruto, porque se lo había separado, lo vamos a ver, se había separado para que produzca, para que fuera, para que llevara el mensaje de el Dios de Israel a todo el mundo. Israel se quedó con el mensaje para él. Entonces no sirve, hay que echarlo en el fuego porque no es para eso que fue creado. Entonces se aprovechan las raíces, si ustedes lo quieren, en el Antiguo Testamento, y se le implanta arriba la iglesia, que se supone que tiene que dar los frutos que Israel no produjo. Con la ventaja que tenemos como iglesia de que nosotros tenemos más clara idea de cuál debería ser el fruto a producir. Y la gran pregunta es, ¿lo estamos produciendo? Ese es el final de la cosmovisión dentro de unos cuantos meses. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol del creyente? Pero esto lo vamos a saber cuando hayamos completado todo esto. ¿Está? Así que una respuesta larga para una pregunta corta. Entonces pasamos a la columna de la derecha. La columna derecha responde al versículo 2 que decía que la tierra estaba desordenada y vacía. Muy bien, ya ahora no está desordenada, ya está puesta en orden. Dios obró de ese lado. Ahora vamos a obrar del otro lado. La segunda palabra estaba vacía. Bueno, vamos a llenarla. Día 4, 5 y 6 son los días donde se responde a la segunda palabra, a la palabra la tierra estaba vacía. Entonces Dios la va a llenar ahora. Y los mandatos, así como en el día 1, 2 y 3, el mandato es sepárense. Esa era la palabra clave, si ustedes quieren. Sepárense. Sepárese luz de tinieblas, agua de arriba abajo, mares de tierra. Las palabras que aparecen en el día 4, 5 y 6 para llenar, justamente son llenar, producir, multiplicar, fructificar. Se dan cuenta que son palabras que apelan al crecimiento. Esto es como un resumen para los 3 días que vamos a ver ahora. Es decir, lo que está vacío ahora hay que decorarlo, hay que adornarlo y hay que ponerle cosas que sean útiles. A esto nos vamos a dedicar en estos 3 días que vamos a analizar. Entonces, vamos a ir a este cuadro que les estoy mostrando. Fíjense, el día 4 lo llena de luminarias. Ahora lo vamos a estudiar en profundidad. Ahora, fíjense cómo el día 4 se correlaciona, se complementa con el día 1, o si quieren, el día 1 con el día 4. Porque en el día 1, Dios dijo, sea la luz, pero no había ni sol, ni luna, ni estrellas, ni galaxias, no había nada. Entonces, evidentemente, la luz no era una luz física, la luz visible, la luz del sol, por ejemplo, la luz de una lámpara. Era Cristo como luz. Esto es lo que dice Juan en capítulo 1 de su evangelio, que dice, Él era la luz del mundo. Y en el día 4, que acá estaría lo que se llama paralelismo poético,
en el hebreo, el día 1 se complementa con el 4. En el 1 se cega la luz, en el 4 aparecen las luminarias. Fíjense el día 2. En el día 2 se separan las aguas de abajo con las aguas de arriba. Y en el día 5, ¿qué pasa? Se producen peces para las aguas de abajo y aves para las aguas de los cielos. Si miran el día 6, es complemento del día 3. En el día 3 aparecen los mares y la tierra. En el día 6, la tierra es poblada de animales y hombres. Esto forma parte de la poesía hebrea. Por eso yo les dije de entrada, Génesis 1 está escrito en poesía, no en prosa. No es un libro de historia, no es un libro de ciencia, es un poema. Así como hay poemas que hablan del amor, poemas que hablan del sacrificio, este es un poema que habla de la creación, con lenguaje poético. Y esto es básicamente lo que uno tiene que prestar la atención. Entonces vamos a empezar a meternos en días 4, 5 y 6 para profundizar un poquitito más. Vamos al día 4, Génesis 1:14. Dijo luego Dios, Dios sigue creando por la palabra, como se dan cuenta, que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, ¿qué quiere decir lumbreras? El versículo 15, ahí lo tienen también, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, que primero el día 14 habla de lumbreras en los cielos, que serían las estrellas. Y en el 15 habla de lumbreras para alumbrar la tierra. Estaría hablando del sol y la luna, específicamente. Y dice, Dios dijo y fue así. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Ahora, ¿qué significa la palabra lumbreras? Y yo busqué esta imagen que es el farol de un auto, el foco de un auto, la óptica de un auto. ¿Qué es una lumbrera? Es todo el farol menos el foquito. El foco es lo que es donde se produce la luz. La óptica solamente refleja la luz del foquito, ¿se entiende? Entonces la palabra lumbrera no significa que esa lumbrera tiene luz propia, sino lumbrera significa que refleja la luz de la luz verdadera. Es decir, el cielo y las estrellas cuentan la gloria de Dios, porque reflejan la gloria de la luz del mundo. Pero la palabra lumbrera es muy importante, ahora se las voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Por eso es que hay que entender bien el concepto esto que les estoy contando, qué significa. Cuando seguimos adelante y vamos al versículo 16, sigue explicando la Biblia y dice, entonces hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Fíjense cómo, está bien, las estrellas están ahí también, pero le da importancia a la lumbrera mayor y lumbrera menor. Entonces pregunta, ¿por qué razón Dios no dijo, e hizo Dios el sol y la luna? Hubiese sido más rápido. Porque la palabra sol y luna
en hebreo, se dice Shemech y Yariach específicamente. Pero resulta que en toda la zona de alrededor de Israel, el Shemech quería decir, Shemesh quería decir sol, pero Shamash era el dios de la luna, el dios del sol. Para los pueblos cananeos y muchos pueblos de la zona, el sol era un dios. Si el autor de el Génesis 1 hubiese puesto e hizo Dios el sol, quien lo hubiese leído, que era un judío, podría haber confundido y decir que Dios creó el dios del sol, o que Dios era el dios del sol. Podría haber confundido las palabras porque eran similares. Entonces evita utilizar la palabra que es prácticamente similar, excepto una vocal, y le llama la lumbrera mayor. Y con la luna, que es Yareaj, la diosa de la luna era Yarij, prácticamente similar. Era la diosa de la luna, es la diosa Isis de Egipto. Yarij es en cananeo, Isis es en sirio, perdón, en egipcio. Muy parecido. Entonces, cuando dice que haya lumbrera mayor, lumbrera menor, está evitando que Israel caiga en el error de creer en el dios sol y la diosa luna. De paso, Abraham, en Ur de los Caldeos, sale de la ciudad por indicación de Dios, porque en Ur de los Caldeos se adoraba a la diosa luna. Y Dios le dice, salí de la tierra y tu parentela. ¿Por qué? Porque en medio de la invocación de la diosa luna, todo el tiempo te va a costar muchísimo encontrarme a mí, el único Dios verdadero. Por eso lo saca y lo lleva a tierra de Canaán. Porque los dioses del sol y de la luna eran muy importantes. Fíjense que el dios del sol, dios de la luna, es también dios en los aztecas. A donde vayan, el sol y la luna eran adorados como dioses, pero no en Israel. Porque en Israel la Biblia establece que el sol y la luna son la lumbrera mayor y la lumbrera menor creadas por el Dios verdadero. Es decir, la Biblia me lleva a asegurar que hay un Dios mucho más allá del sol y de la luna. No son dioses. Es más, para lo único que sirven, que es lo que acabamos de leer, es para separar y ser señal de la noche y del día. Por eso aclara en el 16, después de haber dicho que los creó, dice, la lumbrera mayor para que señoree en el día, la lumbrera menor para que señoree en la noche. E hizo también las estrellas. Es decir, les asigna una función a las lumbreras, que es establecer las épocas, los tiempos, las temporadas, pero no son dioses. La distinción es muy clara. Hizo también las estrellas, dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Es decir, lo que estaba vacío lo llena y lo llena con una función. Función de la lumbrera mayor, iluminar durante el día. De la lumbrera menor, iluminar durante la noche. Las estrellas, ¿para qué las puso? Para alumbrar sobre la tierra. No tienen la misma potencia que el sol o que la luna, pero alumbran. A veces en una noche estrellada, aunque haya una luna que no se ve, hay cierto grado de luz. Es decir, les asigna una función especial
pero de ninguna manera la función de dioses, ni siquiera de dioses menores, que es lo que ocurre en gran parte de las religiones del mundo. Entonces, después les voy a dar la conexión entre día 4, 5 y 6 con el Evangelio de Juan para no confundirlos. Pero cuando termina de explicar esto que acabamos de ver acá, aparece en 1:18, dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan? Día 4 con día 1. ¿Qué había hecho en el día 1? Había separado la luz verdadera de las tinieblas con las que uno temblaba. Y entonces, aquí, de alguna manera, se completa día 1 y 4. En el 1 pone orden, en el 4 lo llena, y entonces dice el versículo 18, y vio Dios que era bueno. Completa, digamos, una primera fase de la creación, que es completar esto. Y fue la tarde y la mañana del día 4. Sí, decía Belén. Un comentario de Sergio que, por ejemplo, acá, ¿no? En América, el Inti, el sol para los incas, por ejemplo. Exacto, exactamente. O el dios Ra para los egipcios y la diosa Isis. Para los griegos, la diosa Venus. Venus era la diosa de la noche, del amor y de la noche. El dios máximo de los griegos era el dios del sol, el dios sol. Entonces, esto era lo que rodeaba a Israel y Dios dice, ustedes no son como los demás, ustedes son diferentes, están separados, porque yo separé todas estas cosas. Ahora, quiero terminar con la palabra luminarias, porque los quiero llevar brevemente al Nuevo Testamento y al uso de esta palabra. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, si quieren que adora al sol y a la luna, si quieren escarbar un poquito, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y Pablo utiliza exactamente la misma palabra. Lo que nos está diciendo es, ninguno de ustedes es luz. Yo soy la luz, dice Jesús. Nosotros lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo. El problema es que nosotros somos solo la óptica del auto, el faro del auto, que está sucio y manchado. Hay ópticas que están muy sucios y la verdad la luz no ilumina demasiado. Y de alguna manera Dios quiere presentarnos a través de su Espíritu Santo sin mancha delante de Dios. Uso las palabras a propósito. Somos ópticas manchadas, en vías de limpieza. Y Jesús es el que nos va a presentar sin mancha. Pero en la tierra la función que tenemos es ser luminarias de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo acá. Es tener la capacidad de reflejar a Cristo. Cuando la gente me ve, no tiene que verme a mí, tiene que ver a Cristo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy reflejando. Cuando yo me quedo con la luz, la hago mío o la pretendo mía,
yo estoy confundiendo a la gente y robándole a Cristo su gloria. Porque la gloria y la luz es específicamente de él, ¿no? Y fíjense que esto ocurre en el día cuarto, que tiene que ver con la tierra, porque para los hebreos el número 4 representa siempre a la tierra. ¿Por qué? Porque son los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El 4 es el número característico de la tierra y es donde él define qué es lo que le va a dar luz a la tierra, justamente. ¿Algún comentario o pregunta? Dime. Sí. Una pregunta, dice, ¿cómo se interpreta Mateo 5, 14 al 16? Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Hay alguna traducción mal realizada? El concepto es, ustedes son los que reflejan la luz, ustedes son las luminarias, pero claramente la palabra ya no es luz, sino que es lámpara, es justamente la palabra que se puede traducir también como luminaria. Lámpara, sí, es justamente la lámpara portátil, sería la traducción correcta directamente del griego. Entonces, el concepto es, ustedes, ¿cuándo son la luz del mundo? Cuando reflejan la luz del maestro, cuando son una lámpara que se pone arriba de una montaña para que ilumine, pero no se esconde debajo de una mesa o debajo de algo para taparla. Entonces, seguimos estando dentro del mismo concepto de luminaria, ¿no? Porque si no, no podemos llegar a creer que nosotros somos la luz. Y Dios dice claramente, mía la gloria, no la comparto con nadie. Así que bueno, este es el día 4. Ahora vamos a ir al día 5. Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Es decir, las aguas de abajo que produzcan seres vivientes. Y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En la parte de arriba, entonces lo llena el agua y llena el aire de seres. La palabra produzcan es otro verbo. El verbo vará, el verbo crear, se aplica generalmente a Dios creando cosas y las crea de la nada. Pero la palabra produzcan no es crear de la nada, es dar forma, trabajar para ir llevando a su forma final. Supónganse que ustedes tienen que producir un candelabro de un árbol. Entonces tienen el tronco del árbol y lo tienen que ir produciendo como para que termine con varios brazos para convertirlo en un candelabro. Es la obra que se va haciendo progresivamente. Lo marco por lo siguiente. Muchos en este punto se preguntan si esto tiene que ver con la evolución. La verdad es que la evolución es una teoría que encaja bastante bien, pero todavía no está totalmente comprobada. Ahora, la pregunta la hago al revés. Génesis capítulo 1. ¿Podría ser compatible con la evolución de la ciencia? El problema es que la ciencia arranca diciendo que lo que hay se formó de la nada, de lo que no había. No había nada y de pronto hay. ¿Y por qué hay? Y les dice por casualidad, por azar. Y la posibilidad de que por azar la nada
produzca algo es realmente, yo diría, cero. Entonces, el arranque está mal, pero la ciencia, que no puede ir más allá de el punto de arranque, no puede hablar del comienzo. Pero la Biblia utiliza esta palabra, produzcan, yatzá, que significa que evolucionen de las aguas seres vivientes, quizás seres chiquititos, después se van convirtiendo más grandes, más grandes, más grandes, y llegamos hasta la ballena o animales incluso mayores. Y me dicen, ¿y eso es compatible con la palabra produzcan? Totalmente, porque la palabra tiene la idea de crecimiento hacia arriba. Entonces, para los que les gusta la teoría, esa no sería incompatible uno con otro, por eso la marqué específicamente. Y fíjense que se refiere tanto a los peces como a las aves, se refiere como seres vivientes. Y esta expresión ser viviente la van a ver ahora repetida varias veces e incluso aplicada al hombre. Exactamente la misma expresión. Y la expresión acá, aves que vuelen sobre la tierra, en el hebreo literalmente es aves o pájaros que pajareen. Se utiliza la misma palabra. Hay en castellano, cuando ustedes están explicando algo, si vuelven a utilizar la misma palabra, se llama redundancia. Y entonces les dicen, está mal escrito. ¿Por qué? Porque en la misma frase no podés repetir 2 veces, 3 veces la misma palabra. Tenés que cambiarlo porque es redundante, es mala literatura. Entonces tenés que buscar sinónimos para que vayas cambiando esa palabra. Y muchas veces en el hebreo van a ver que la misma palabra en hebreo te la van traduciendo, especialmente en los mismos versículos, con 2 o 3 traducciones diferentes. ¿Por qué? Porque el castellano requiere eso como regla gramatical. Pero en el hebreo, el concepto es exactamente al revés. El hebreo juega con la palabra y la repite, y generalmente la repite con pequeñas variaciones, pero para que la gente se dé cuenta que la está repitiendo, porque el énfasis está en la raíz de la palabra, que es en el fondo lo que al hebreo le interesa. Y generalmente la raíz de la palabra tiene de 2 letras a 3 letras. Las letras generalmente son consonantes. Entonces repite las 2 letras o 3 letras varias veces, no solo por poesía, sino por regla gramatical y porque le agrada hacerlo ahí para reforzar el concepto que está transmitiendo. Entonces, en la traducción, esto que les estoy contando se pierde. Y por eso que le estoy diciendo esto, pájaros que pajareen, aves que aveen, no sé, aves que sean como aviones. Eso es lo que está diciendo, marcando la capacidad de vuelo. Por eso se utiliza específicamente esta palabra. Pero les llamo la atención nuevamente a esta palabra produzcan, porque para traducirlo correctamente del hebreo tendrían que decir que abunden con abundancia en las aguas seres vivientes. ¿Se da cuenta que estoy repitiendo? Que abunden con abundancia. La expresión esa significa que abunden con abundancia. No es simplemente que, bueno, que se produzcan, 4 o 5 me alcanzan. No, no, no. El concepto es multiplicación enorme.
es produzcan en serio. Si ustedes quieren, no es la producción artesanal que lleva un día a hacer una lámpara y se produce una lámpara por día. Es la producción en serie. Abunden con abundancia, producción en serie. Hagan 100.000 botellas de Coca-Cola en un día. Es eso, ese es el concepto de llenar las aguas. No son que haya 4 o 5 pececitos de colores. Es verdaderamente el concepto, es llegar a llenar todo. Y el versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. El problema es que acá la palabra en el versículo 21 ya no es que produzcan. Acá en el versículo 21 es que creó Dios y utiliza el verbo bará, que es crear desde cero. Es decir, hacer algo diferente, algo distinto en naturaleza que no existía antes. La primera vez que había usado el verbo bará fue en el versículo 1. Creó Dios los cielos y la tierra. Ese es bará. Acá recién vuelve a aparecer y después va a volver a aparecer con el hombre. Ahora, ¿por qué aparece esto? Y a mí siempre me gusta correlacionarlo un poco con lo que la ciencia estudia y nos dice, porque me parece que es bueno que lo sepamos para cuando alguien nos quiere discutir sobre el tema. Está demostrado claramente, sobre todo en el hombre, que para producir un hombre, el material genético tiene un salto de calidad, un salto cualitativo enorme con respecto a, a los animales. Siempre se dice, con razón, que el ADN, que es el material genético de los chimpancés, los gorilas, tiene un 90 y pico % de parecido con el hombre. Es más, hay muchos animales mucho más chiquititos que tienen lo mismo. Tienen la misma estructura de base. Se los explico de otra manera. Por ejemplo, la computadora. ¿Cómo nos estamos viendo? Nos estamos viendo porque hay solamente dos números, el 1 y el 0. Y todo lo que estamos viendo, todo resulta o es consecuencia de cómo se combinan los ceros y el 1. Esto es el lenguaje para computación. Ahora, con el hombre no hay dos números, 0 y 1. Hay 4 letras. No son números, son 4 letras. Esas 4 letras se combinan en una secuencia muy larga de letras. Eso se llama un gen. Ese gen es el que va a generar las sustancias con las que nos permiten vivir, las proteínas y todo lo demás. Pero para pasar del animal al hombre, hay un salto muy grande en la genética. Si bien hay muchos genes similares, hay genes que son totalmente diferentes cualitativamente y cuantitativamente. Entonces, acá cuando dice, creó Dios los grandes monstruos marinos, es como que está haciendo diferencia con los seres vivientes que produjeron las aguas de entrada. Como que ahí hubo una mano directa de Dios que hizo un clic, hubo un salto, si ustedes lo quieren relacionar, un salto evolutivo. Pero eso lo puede hacer únicamente alguien de afuera del sistema. Por eso aparece la palabra creó acá. Porque ahí está la mano de Dios produciendo un cambio importante. Entonces, las aguas crean
seres vivientes y se multiplican. Y como les dije antes, la palabra clave es la palabra abundancia. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron abundantemente según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué es bueno? Pude llenar las aguas de abajo, las aguas de arriba y lo que queda en el medio, que es el espacio con las aves. Entonces Dios llenó, completó el día 2. El día 2 se acuerdan que no decía, y vio Dios que era bueno. Pero en el día 5 sí. ¿Por qué? Porque el día 5 complementa el día 2. Dios lo llena, después de haber separado, lo llena de habitantes, seres vivientes. Los Nefesh Hayak, que se va a repetir en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de nuevo. Pero acá viene un versículo muy interesante, uno más. Versículo 22, que dice, y Dios los bendijo. Primera vez que aparece la palabra bendijo en todo Génesis 1. Diciendo, fructificad y multiplicaos. Es decir, que la bendición está relacionado con fructificar y multiplicarse. ¿Para qué sirve la bendición de Dios? Para multiplicar y fructificar, para crecimiento. La bendición de Dios multiplica y hace crecer. Es una expresión muy importante porque nosotros pedimos muchas veces que haya bendición. Señor, dame bendición. Cuando Dios da su bendición es para que se multipliquen las cosas. Yo no sé si en sus iglesias lo hacen. En la iglesia que yo tuve el privilegio de pastorear, siempre terminábamos con la bendición, dándole la bendición a la gente que había venido. La bendición, ¿qué significa? Que fructifiquen y se multipliquen. Que la gente salga de haber venido al culto y en la semana sean fructificados y entonces tengan como consecuencia multiplicación. La bendición hace crecer. Y entonces continúa y dice, y llenen las aguas de los mares, los peces, y multiplíquense las aves de la tierra. Es decir, la bendición está diciendo, crezcan las aves y los peces. Y cuando nos da la bendición a los hombres, también dicen, fructifiquen y multiplíquense según su especie, disipulen, diría yo, que es el mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos. Y fue la tarde y la mañana del día 5. De nuevo vuelve a aparecer el día 5. Entonces, me parece que hasta acá yo no entraría en el día 6 porque ya estamos sobre la hora, pero quizá haya preguntas o comentarios que quieren hacer sobre esto. Hay otra pregunta de Rodolfo, dice, ¿qué pasó con los monstruos marinos? ¿Hoy están? Yo creo que uno piensa en las orcas y las ballenas, que son los grandes monstruos que tenemos hoy. Alguien me preguntó algo acerca de los dinosaurios. En el Antiguo Testamento
Por ejemplo, en el libro de Job se mencionan dos animales. Uno es el Behemoth y el otro es el Leviatán, que en realidad no se sabe qué son. Se piensa que el Behemoth es el hipopótamo y el Leviatán es un dragón. Pero no se sabe, no hay ninguna seguridad. Y yo diría que con tranquilidad podría decir, la descripción se podría ajustar a uno de los dinosaurios que uno encuentra. Así que algunas de esos dinosaurios no eran solo de tierra, algunos volaban, eran aves, y algunos estaban en el mar. Así que esos grandes monstruos fueron desapareciendo porque eran demasiado grandes y necesitaban demasiada comida. Entonces no pudieron ser preservados, digamos, ¿no? Lo más grande que hoy tenemos son las ballenas y las orcas, por lo menos que conozcamos hasta ahora.